Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Santiago. Ha sido muy generoso conmigo, no creo merecerlo. Pero muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad de estar con todos aquellos interesados en comprender a la familia. Hace más o menos unos meses tenía yo una charla con unos colegas internacionales y me explicaban eh, por, bueno, más bien dialogábamos por qué el aumento de la violencia intrafamiliar, sobre todo en tiempos de pandemia. Y analizando todos estos posibles motivos, miramos y nos damos cuenta que los problemas nuevos están generando o están relacionados con nuevas modalidades en las estructuras de relacionamiento de los seres humanos. Hace miles de siglos, digan ustedes, hace 5.000 años, las familias estaban basadas en la interacción de labores. Por ejemplo, había alguien que se encargaba de las cabras, alguien que se encargaba de los caballos, alguien que se encargaba del cultivo, alguien de la cocina. Por lo tanto, las familias eran numerosas, eran muy grandes, y esos clanes humanos tenían unas pautas diferentes en el relacionamiento. Actualmente, esos modelos de familia han cambiado radicalmente, inclusive más rápido de lo que las leyes pueden indicar, y los problemas de entonces casi que no tienen nada que ver con los problemas de ahora. Las formas de la familia de esas épocas ya tienen muy poco que ver con las nuevas formas de la familia ahora. Y súmenle adicionalmente las crisis epidémicas que hay, las crisis económicas y las crisis sociales. Así que tenemos que hablar de las nuevas estructuras de familia, cómo éstas pueden estar interaccionando positivo o negativamente entre ellas, cómo se están relacionando con el entorno, porque la familia y el entorno constantemente en esa interacción se están retroalimentando, favoreciendo o por el contrario agudizando problemas, y tenemos que comprender que hay unas realidades sociales que si podemos modificarlas con pautas científicas, con pautas en política pública, podemos entonces adecuarnos a las nuevas familias, los nuevos retos y por lo tanto nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso quiero con ustedes compartir, hacer unas dos conversaciones que tenemos con ustedes. Van a ser cortas, pero quiero hacerlas precisas para también permitir un diálogo con los participantes. Así que el día de hoy y de mañana en 8 tendremos otra reunión para continuar con nuestra conversación. Bien, entonces, como lo ha titulado Santiago Clemente Señor, las nuevas modalidades de la familia y la disfuncionalidad del hogar. Acá hay algo muy interesante, porque si tenemos que pensar qué es la familia hoy en día, tenemos que verificar qué es lo que dice la ley, qué es lo que dicen las normas, qué es lo que dice la Constitución sobre lo que es una familia. Y debemos recordar que el artículo 42 de nuestra Constitución nos está indicando que la familia es un núcleo de la sociedad constituido por vínculos naturales o jurídicos, por una decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan su protección y la ley podrá determinar patrimonio familiar como inalienable, inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cosa curiosa, si estamos hablando de nuevas maneras de la familia, ¿será que la Constitución está actualizada con esas nuevas formas de la familia? Vamos a analizar si realmente nuestra estructura jurídica, nuestra estructura legal del país está a tono con los retos actuales que enfrenta la familia. Dice también la Constitución que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad
y será sancionada conforme a la ley. Los hijos, un elemento muy importante en el concepto tradicional de la familia, habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja, nuevamente un concepto interesante, tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos, educarlos mientras sean menores o impedidos. Entonces, fíjese, acá en la Constitución también hay elementos muy interesantes que nos están indicando realmente todas las familias implican una pareja. ¿Será que la pareja nuclear es la tradicional, la que sigue existiendo? ¿O hay unos nuevos modelos de familia? Me adelanto un poco para tratar de recordar. Entonces, hay diferentes maneras. Por ejemplo, tendríamos acá una familia nuclear, mamá, papás e hijos. Es una familia que en una sociedad latinoamericana puede que sea muy frecuente, al igual que la familia extensa. Numerosas relaciones entre tíos, primos, allegados. Inclusive ustedes podrán recordar esas familias de antaño, donde fácilmente habrían 8 hijos, 10 hijos. Tradicionalmente el padre podría tener otros hogares y otros hijos. En fin, estaba pensado para hacer un clan representado por un apellido. Normalmente en América Latina el apellido es el del padre, así que había una idea patriarcal de que una familia era una autoridad familiar. Y así lo decía en la colonia, cómo se debería respetar a la autoridad familiar delegada por la corona de entonces. Básicamente, en la antigüedad, en las épocas coloniales, un padre de familia era un delegado de la corona, así como suena, para ser la autoridad del rey dentro de la familia. Cosa curiosa, eso por supuesto ha cambiado, pero el concepto de familia ya desde entonces presentaba nuevos retos con cada cambio de la sociedad. Entonces estamos hablando que la familia extensa, numerosa, se ha disminuido y ahora tenemos familias nucleares. Por lo menos es más frecuente. Quizás sus abuelos o abuelas tendrían 5 o 6 hijos y ahora lo más frecuente es ver 1 o 2 hijos. Pero también podríamos ver que esto es una escena de una familia. ¿Acaso estas dos personas y sus mascotas sería considerada una familia? ¿Los perritos o las mascotas pueden ser considerados hijos? Quizás desde el punto de vista legal, no. Pero ¿acaso el afecto no prima sobre lo legal? ¿O esas relaciones sentimentales o afectivas y emocionales tan importantes para el ser humano no nos dirían que podríamos ser una familia interespecies? ¿O tendríamos otro tipo de familia? Dos mujeres, dos lesbianas que adoptan, tienen sus propios hijos y mantienen su relación afectiva. ¿Eso es una familia? O una familia que podrían ser hoy en día dos homosexuales que pueden adoptar o tener un contrato por un vientre subrogado. ¿Acaso estas familias, por lo menos estas últimas 3 familias, se encuentran dentro de la Constitución? ¿Será que estamos preparados para esos cambios sociales tan radicales que han habido? Si entendemos que la familia es el núcleo central de la sociedad, estaremos entonces viendo nuevos núcleos de la familia en la sociedad y eso es básicamente el centro del Estado. Si la familia es el centro del Estado, entonces hay nuevos tipos de familia que merecen estar incluidas dentro de la Constitución. Por supuesto, esto podrá ser muy revolucionario. Y hablando quizás un poco desde la ciencia y los estudios sociológicos, hay posturas que dirían, bueno, pero ¿qué derechos puede tener una mascota frente a sus padres humanos? O
¿Qué habilidades puede tener dos homosexuales para cuidar a un niño adoptivo? ¿O acaso dos lesbianas no pueden generar algún tipo de biología en sus hijos? Y debemos empezar a recordar que eso no es cierto. Los estudios psicológicos han demostrado que lo que educa a los niños no son los genitales de sus padres, sino el amor. El amor es el principal factor de aprendizaje dentro de la familia. Por lo tanto, si hay violencia en cualquier modalidad y en cualquier tipo de familia, pues eso tiene un problema de Estado, porque si la familia es el núcleo del Estado y hay violencia en la familia, tendremos un Estado colapsado. Tanto, si la sociedad cambia, la familia cambia. Hay una interacción constante entre lo que es la sociedad y lo que es la familia. Y esa interacción determina que hay unos cambios severos. Seguramente ustedes habrán escuchado durante estas épocas pandémicas que más de un hogar se ha roto, se ha disuelto o se han constituido nuevas familias bajo la presión de una epidemia. Hay familias que no han podido reencontrarse porque quedaron divididas en varios países. Hay familias que radicalmente cambiaron su composición de ser, por ejemplo, familias nucleares a ser un solo miembro de la familia por el impacto de la pandemia. La muerte también puede cambiar radicalmente la familia. E inclusive, por supuesto, los programas de salud de un país pueden cambiar la composición de la familia. Recuerden ustedes la política china del hijo único, lo cual ha traído unos serios problemas sociales al país cada vez más poderoso asiático, pero que nos dicen que a pesar de que ha tenido un gran desarrollo, la política del hijo único lo que hizo fue traer una gran cantidad de problemas y una dificultad para tener nuevas generaciones que impulsen la economía de este país. Así que de la manera en que la política pública aborde la familia, determinará el éxito de una sociedad. Y la sociedad debe leer los nuevos cambios en la familia. Preguntando, ¿cuántos tipos de familias existen? Pensemos eso, ¿cuántos tipos de familia pueden existir? ¿No? ¿Dos? ¿Acaso habría más de tres? Calculamos hasta ahora que hay cerca de 13 tipos de diferentes formas de familia. 13 tipos diferentes. Luego, familia no era un hombre y una mujer. Recuerden el artículo de la Constitución, lo devuelvo rápidamente. Eso, la familia no era los vínculos por decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Entonces, si eso es familia, ¿qué son las otras? ¿No existen? No podemos tapar el sol con un dedo. Así que las nuevas familias no son solo hombre y mujer, papá, mamá, hijos, abuelo y perrito. Eso ya ha cambiado radicalmente. Entonces, tenemos 13 tipos diferentes de familia. Quizá la más conocida es lo que conocemos como la familia extensa. Esas familias de antaño donde había padre, madre, por supuesto, abuelos, hijos, tíos, primos, primos primeros, primos segundos, primos terceros. Estaba el adoptado, el que regalaron, y así se conformaban unos clanes. Recordemos una antropóloga, Catherine McGough, que hizo unos estudios muy interesantes sobre la familia y decía que en la antigüedad las familias necesitaban ser extensas porque la única manera de sobrevivir era en el sentido de tribu o un clan muy grande.
para poder sobrevivir. Así que los hijos eran equivalente a mano de obra. Por eso tenían tantos hijos, porque cada hijo tenía una misión. No sé de ustedes a quién le tocó ser, por ejemplo, el mayor y era el encargado de administrar el cuidado de sus hermanos. El que le seguía podía tener otra misión, como estar encargado de hacer la limpieza. Si era la menor, tenía que cuidar a sus padres, o los roles iban cambiando depende de los sentimientos de cada familia. Pero qué interesante que cada uno tenía un rol. O sea, en la familia extensa cada uno tenía un empleo. Eso ya no ocurre. Así que en las familias de hoy en día, sobre todo en los países más estables, las familias tienen menos hijos e inclusive ya no es necesario el vínculo consanguíneo para ser considerado una familia. La familia extensa, claro, era el nombre del padre o todo el perfil sanguíneo que se consideraba, ¿no? Se hablaba de la familia de sangre. Esas cosas han cambiado. Quizás se vean en los países económicamente más complejos, países en vías de desarrollo, donde todavía en el campo se observan familias extensas. Pero esto definitivamente ha cambiado y Colombia en un rango de 30 años ha pasado de producir familias extensas en los años 60, parte de los 70, y esos hijos de familias extensas hoy acaso tienen dos hijos. Así que hubo un cambio ahí. Otro tipo de familia que conocemos, también más o menos tradicional, es la que ya habría mencionado como la familia nuclear. La típica familia nuclear de padre, madres e hijos. Que si vemos la sociedad colombiana, casi que la clase media está compuesto hoy en día de la familia nuclear. Por supuesto, no es la única modalidad, pero es una de las más frecuentes que se ve en nuestro país. En los países más desarrollados, como los países escandinavos, Nueva Zelanda, las familias nucleares ya no hablan de tener hijos o hermanos, sino hijo. Inclusive algunos ya ni siquiera tienen hijos. Nuevamente, las realidades de la sociedad han modificado la familia. Otra forma son los padres separados, pero aún así mantienen algunos tipos de vínculo. Por ejemplo, cuando una pareja deja su relación, pero siguen viéndose con sus hijos o respondiendo por sus hijos, es eventual que tengan encuentros, que tengan interacciones, por ejemplo, en el colegio, la escuela, tendrán que ir a representar a sus hijos y pues allá tendrán siempre una interacción, pero ya no hay un vínculo afectivo, por lo menos de tipo sexual o romántico. Son responsabilidades frente a un niño, quizás un joven, pero ya no responsabilidades parentales. Dentro de esta idea de familia de padres separados, la responsabilidad de los menores sigue manteniéndose en los dos padres, pero ciertamente las cosas han cambiado, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes en este tipo de familias a veces las prefieren a estar en familias nucleares con conflicto. O sea, estar en una familia extensa o estar en una familia nuclear, pero con serios conflictos, por eso es preferible los padres separados con vínculos, porque eso en cierta forma puede aliviar las tensiones en ocasiones que hay en la familia y puede permitir que el menor se desarrolle con mejores elementos afectivos y emocionales. Tenemos la familia compuesta. La familia compuesta es cuando dos personas deciden unirse en un proyecto familiar, pero cada uno de ellos tiene sus propios hijos. Esa familia compuesta puede ser ciertamente difícil conciliar las pautas de crianza que cada uno de ellos tiene, porque independiente de las necesidades afectivas, normalmente la cría de los hijos o de hermanastros dentro de un mismo espacio puede en ocasiones ser bien conflictiva, sobre todo si no hay, digamos, habilidades de parte de los padres para asumir ese encuentro.
Las familias compuestas están siendo, digamos, el segundo segmento actual de nuevas uniones maritales. Es decir, cada vez se ve más frecuentemente personas separadas con hijos que tienen su propio proyecto familiar. Por ahora, si se dan cuenta, no hemos hablado de cuál es la mejor familia o cuál es el ideal de familia o cómo deberíamos promover desde el Estado, desde la Constitución, un ideal de familia. De hecho, si se dan cuenta, la Constitución del 91 tenía esas consideraciones, pero la realidad ya estaba cambiando desde los años 80, quizás desde los 70. Así que la misma constitución del 91 fue un poco quizás inocente frente a los cambios y no incluyó una gran variedad de cosas que estamos viendo ahora, de nuevos fenómenos afectivos y de enlaces emocionales. Surge una nueva modalidad, seguramente también muy popular hoy en día, que es el monoparentalismo. El monoparentalismo tiene un problema. Normalmente la proporción es 70% mujeres, 30% hombres, tienen hogares monoparentales, sobre todo en los últimos 20 años. El monoparentalismo comenzó a ser más o menos vergonzoso en los años 70 y 80, pero inclusive hoy en día se habla que puede ser real el monoparentalismo. Pero debo aclarar que dependiente del monoparentalismo y la soltería son diferentes. El monoparentalismo normalmente es la persona que ha experimentado el abandono de su pareja y no permite o no da un apoyo a la prole. El monoparentalismo tiene un serio problema social porque es bastante frecuente en los países emergentes como Colombia, que el primer embarazo se da aún en la adolescencia o son chicas bastante jóvenes que tienen su primer hijo y es bastante frecuente que los padres de estos chicos no asuman por lo menos o responsabilidades o presencia en la vida y el crecimiento de estos niños. Así que estas chicas no solo están con el vacío emocional que eso implica, sino se están enfrentando en un debate. Ese debate es, ¿voy a progresar y hacer mis estudios o voy a ser madre y aplazar mis estudios? Un dilema muy frecuente que afecta seriamente mujeres particularmente y es un factor de pobreza. Los países más pobres, el monoparentalismo femenino dispara. En Colombia hay mucho más monoparentismo y eso es un factor de desigualdad que hace que todo un país sea más pobre. Entre más monoparentalismo, más riesgo de cuidados en los menores y algo curioso, u- entre los delincuentes se ha observado que frecuentemente en hogares monoparentales o bien de hogares con muchos hermanos, pero una mamá realmente no da abasto con todas sus obligaciones y sus necesidades. Así que el monoparentalismo puede llegar a ser un problema muy serio en varios factores: protección de derechos, inserción social, aumento de la desigualdad, violencia juvenil. Hay que tener en cuenta eso. Familias que adoptan, familias adoptivas. Hay una idea, eh, hace quizás unos 40 años, que la adopción ni siquiera era formal. Básicamente, ustedes habrán escuchado historias donde regalaban a los niños a alguien que quisiera tenerlos, sin ningún tipo de mediación del gobierno para tratar de verificar datos, sacar documentos. Entonces, yo crecí en un hogar donde se adoptó a una niña desde chiquitita eh, y pues, no había ningún tipo de vínculo sanguíneo, sino que le habían regalado, así espontáneamente, era muy curioso eso, y ha cambiado. Ahora la adopción ya no está como
estamos regalando niños porque no sabemos qué hacer con ellos, sino ahora se ha vuelto una especie de win. Tener hijos adoptivos significaría que los adoptantes tienen un nivel social estable, son progresistas, tienen una perspectiva de solidez muy buena y por eso se ha tratado de brindarle a los niños adoptados los mejores hogares. Por ejemplo, es difícil que una institución que, en nuestro caso, Bienestar Familiar, permita la adopción a personas muy pobres o personas humildes, sino normalmente deben tener unos elementos económicos, sociales, de configuración de redes muy sólidos para permitir estos vínculos. Así que hoy en día la adopción tiene mucho de estatus. Suelen ser de nivel alto, suelen tener muchas habilidades psicológicas. De hecho, son quizás las personas que más anhelan tener hijos porque por diferentes problemas no lo tienen. Y eso hace que sean muy cuidadosos al asumir su responsabilidad adoptiva. Y por supuesto, las instituciones que se encargan de esto son un poco más exigentes, al punto que a los padres adoptivos se les aplica procesos de evaluación muy depurados que no se les aplica a los padres convencionales que maltratan a sus hijos. Vea lo interesante. Está también las familias sin hijos. Yo no diría, pero bueno, también está ya como en contra de la Constitución, porque en la Constitución decía que era para hombre y mujer que decidían tener hijos. Pero ¿acaso puede haber familias sin hijos? Luego, ¿eso acaso es familia o no es familia? Pero resulta que sí. Muchos matrimonios deciden no tener hijos. Muchas personas asumen por temas de ideología o de estabilidad económica o filosofía, prefieren no traer a hijos por multiplicidad de temas. Yo he escuchado usuarios que me cuentan que prefieren no tener hijos porque quieren una trayectoria profesional. Y si quieren una trayectoria profesional como ser, por ejemplo, doctorados, tener un hijo vendría a ser un problema. O personas que tienen un perfil profesional tan alto que no podrían asumir los cuidados parentales y estas personas deciden concentrarse en su carrera profesional más que concentrarse posiblemente en tener hijos. No entraría yo a analizar si eso es bueno o eso es malo, son voluntades absolutamente respetables de las personas, pero lo interesante es que son personas que deciden conscientemente que tener hijos no los hace tener una familia. La familia la pueden tener con su pareja y no requieren de otro tipo de miembro. Muchos también lo hacen por aspectos económicos o viven aplazando. Digo, mire, cuando tenga 28, no mentiras, cuando tenga 35, no, ya será a los 40. No, ya se me pasó el tiempo, entonces mejor no. Así que eso también ha llevado a que las personas tomen posturas frente a los hijos y para algunos los hijos realmente son un problema. Así que tener familia no es sinónimo hoy en día de tener hijos. Hay familias homoparentales, tema muy sonado hasta hace unos años. Recuerdo en Colombia participamos en varios debates sobre si los homosexuales o las lesbianas pueden adoptar y si eso es una familia o no, o si por el contrario, era más bien lanzar a un niño a unos lobos solitarios que estarían dispuestos a enfermar a esos niños adoptivos. O inclusive yo recuerdo que algunas posturas clericales hablaban de que cuando hay dos figuras masculinas en la familia, entonces no había una figura materna. La figura materna era fundamental para la identidad del niño, o viceversa, dos mujeres, si crean un niño, no un niño sin la figura paterna, lo cual también sería un cisma en la constitución psíquica de un niño. ¿Hasta dónde realmente unos homosexuales pueden
criar a un homosexual o pueden transferir esta identidad a sus hijos adoptados, ¿no? Ahí hay muchas preocupaciones aún en nuestro país. Para serles franco, este debate ya pasó hace mucho tiempo de color de hormiga a un color convencional, un suave rosado. Y ese suave rosado nos está diciendo que lo que educa a los niños no es si sus papás son homosexuales o son lesbianas o tienen identidades diferentes de su sexualidad, sino lo que los educa es el cuidado, el amor que tienen con ellos. Así que hay que preparar cambios constitucionales donde impliquen también estas modalidades, porque dar por descontado unos homosexuales que adopten transmitirán el, entre comillas, por supuesto, el vicio de la homosexualidad, es totalmente anticientífico. De hecho, es todo lo contrario. Si se dan cuenta, la mayoría de los homosexuales vienen de hogares heterosexuales. Podríamos entonces decir que si un niño es criado por los homosexuales va a ser homosexual, y la misma probabilidad de un hogar heterosexual. El amor entre dos personas del mismo sexo no genera una sensación de imitación malévola del niño de lo que hacen los padres o sus madres. Alguien decía, pero bueno, si los dos padres van a recoger al niño al colegio, pues lo van a avergonzar y el niño se va a sentir mal. Pero eso mismo ocurriría con un padre o una madre heterosexual que va embriagado a al colegio, a atender las notas de sus hijos. Es decir, no es el afecto, el amor de dos personas, eh, así sean del mismo sexo, eh, lo que podría enfermar a un niño, sino lo que justamente todo lo contrario, los educa. En estudios de Mar González ha demostrado que los niños que crecen en hogares homoparentales suelen ser más respetuosos de las diferencias y suelen incluir los valores de la sociedad, los mejores valores, de manera más apropiada, son más prudentes y más respetuosos. Así que creo que la ciencia ha demostrado los prejuicios y los sesgos respecto a algunas formas de la familia están cayendo. Lo que educa es el amor, no los genitales. Tenemos hogares de mayores. Son estos padres, abuelas, abuelos que ya no tienen sus hijos, que ya emigraron, que superaron lo que se llama el nido vacío y ya pueden concentrarse ellos dos en cuidarse, en prestarse ayuda, en quererse. Al punto, y ustedes habrán visto esas historias, que cuando el abuelo o la abuela se van de este mundo, en poco tiempo ellos también terminan partiendo por el nexo afectivo tan sólido que tienen entre ellos. Los hijos ya no están. Entonces, ¿qué tipo de familia son? Son familia de mayores. Hay familias unipersonales, al punto que en Europa se considera que cerca del 11% de la población considerada familia en Europa. Pues interesante, se puede ser familia de una sola persona. Mire que sí, porque también hay personas que deliberadamente deciden no tener nexos con nadie, o por lo menos nexos parentales con nadie, y asumen una postura individual eh, que por supuesto no voy a calificar si es buena o es mala, pero asumen esa postura y eso los lleva a establecer un mundo verdaderamente solitario, pero la mayoría refiere que es positivamente solitario. Hogares con mascotas, pero si las mascotas son bienes, hasta hace un tiempo eran bienes, pero la misma corte ha traído nuevos elementos interesantes donde se considera que las mascotas son seres sintientes. ¿Acaso puede haber una familia con seres sintientes? Pues claro, si ahora son sintientes, se puede constituir entonces lazos afectivos
Y para nadie es un misterio que hay personas que están dispuestas a limpiar todas las gracias de un perro, pero no limpiar las gracias de sus hijos. Cosa que llama la atención. Así que tendríamos que ver en temas de derechos si una familia que decide no tener hijos, pero sí tener mascotas, es constitutivo de familia o una familia interespecies. Mire que eso es una cosa que casi no se habla. Hay familias interespecies y eso implicaría la relación que tendrían afectiva los humanos con sus mascotas. Ahora, otra variación interesante, la familia poliamorosa. Poliamorosa. Suena raro, pero es cuando no es una pareja la que quiere establecer un vínculo sentimental, emocional y familiar, sino son más de tres personas, inclusive pueden ser más, donde todos viven y asumen responsabilidades diferentes. Y estas relaciones poliamorosas pueden ser de orden sexual, es decir, hay intercambio sexual entre todos o algunos, y hay otras relaciones que no son sexuales, pues en algunos de los miembros. Un ejemplo, una pareja que se divorcia, la señora se casa nuevamente con otro señor, pero el ex marido tiene buena relación con su ex esposa e inclusive se anima a tener una relación eh, homosexual con el esposo. Así que los tres se quieren en teoría y los tres tienen unas relaciones, algunas de carácter homosexual, otras de carácter heterosexual, o algunas simplemente es una persona que convive en el mismo hogar, pero ya no tiene un vínculo sexual. Y eso, ahí cómo funciona. Y si hay hijos, ¿y qué pasaría con los derechos de estas personas? Y si hay violencia intrafamiliar, ¿cómo se resuelve? Bueno, eso es algo que todavía se está explorando. Y finalmente, queda la gestación subrogada, aunque aclaro que es más un interrogante que todavía no se ha resuelto. ¿Acaso la madre que ha prestado su vientre o ha prestado un óvulo o el padre que ha prestado sus espermas, eh, de ahí se puede derivar una familia o un vínculo familiar con ello? Quizás consanguíneamente pareciera que sí, pero ¿acaso hay derechos sobre esas personas o no? ¿Hay derecho en el futuro que uno de estos padres conozca a los que fueron sus hijos bajo la modalidad de gestación subrogada? Cada vez más, y sobre todo personas que tienen la capacidad para pagar este tipo de servicios, y ustedes lo habrán visto con algunos artistas, prefieren tener este tipo de vínculo contractual con una persona que preste o sus óvulos o su vientre o independiente de eso para tener sus propios hijos y no tener dificultades a futuro. Como vemos entonces, estamos aquí ante un reto. Esta es nuestra primera parte, por así decirlo. Tenemos un reto acá grandísimo sobre las nuevas modalidades de familia y todo lo que eso implica. Claro, acá tendríamos la inquietud y los derechos de los niños o y qué pasa con la violencia de género cuando es una lesbiana que agrede a otra lesbiana o qué pasa cuando un homosexual agrede a otro homosexual, es violencia LGBTI. ¿O qué pasa cuando una madre con vientre subrogado decide no entregar a su hijo? ¿O qué pasa con una familia nuclear que se está disolviendo todos estos problemas de pobreza, dificultades sociales? Ahora pongámosle un marco a todas esas familias, que es un marco de conflicto armado, un marco de violencia social, un marco epidémico. Por eso estoy hablando de aspectos quizás negativos. ¿Eso cómo afecta a la familia? Eso es algo que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Por ahora invito a las personas que estén interesadas a realizar alguna pregunta o algo, los animo a que formulen sus preguntas. Tenemos un rango de tiempo un poco corto, tenemos una actividad dentro de breve, pero estoy dispuesto a escuchar la buena participación de alguien. Muchas gracias y nos vemos para la próxima sesión, pero escucho alguna pregunta. Gracias, Santiago.
Pero, bueno, o puede ser por un chat. ¿Tú sí me escuchas, Santiago? Yo te oigo perfectamente. ¿Tú? Ah, listo. Ya, ya, ahora sí te escucho. Bueno, no. Decía yo que esta primera parte de la charla es un poco explicarnos cómo es la conformación de los diferentes tipos de parejas o familias. La segunda parte, y la hemos dividido en dos, es porque ya tú vas a poner ejemplos claros de cómo es esa disfuncionalidad o cómo volver una disfuncionalidad más funcional. ¿Estamos? Sí, y en un contexto de país, ¿no? Con un país que tiene unas dificultades sociales y económicas bien importantes. Además, la pandemia es un motivo de violencia, no solo física, podría ser psicológica, de maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, muchachos, amigos, afiliados, programa Sé Buen Vecino, hagan la pregunta ya o guardémosla para la próxima reunión con Roberto, que va a ser ya un poco mucho más didáctica, más de ejemplos, más y menos de explicación de los tipos de familia. Creería yo, Roberto, tú nos das las luces. Claro, con gusto, no, los escucho. A ver si alguien tiene al menos una o dos preguntas o aportes, por supuesto. Claro, creo que está todo muy claro, que la gente se está reservando para los ejemplos prácticos que nos vas a presentar el próximo jueves 22 Gracias. a la misma hora. Perfecto. Bueno, muy amables a todos. Gracias, Santiago, por estar pendiente y pues muy honrado con acompañar a Corferias y un saludo de parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muy amables. Muchas gracias a ustedes como gremio y a ti por tu participación. Nos has dejado claro unos temas que yo personalmente no conocía. Tenía nociones, pero no conocía. Entonces, te mando un gran abrazo, al igual que a todos los participantes y a nuestros amigos afiliados al programa Sé Buen Vecino. Espero tengan una feliz tarde y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego.